Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre. Ayer se escribió una nueva página en la historia del matrimonio en Chile porque se realizó la primera ceremonia de matrimonio igualitario en el país. Esto pasó a las 7:30 de la mañana en el registro civil de la comuna de Providencia. Fue un momento histórico, un momento único que muy probablemente algunos de los luchadores que lo hacían en los 80, en los 90, por lograr la paridad de género, nunca se imaginaron que iban a ver, en este caso, a Javier y Jaime contrayendo matrimonio. Una frase que rescatamos ayer que nos parece de la más alta significación es la que dijo Rolando Jiménez, histórico dirigente del Movil. La ley de matrimonio igualitario permite hablar de marido y marido, esposa y esposa. Y estamos con Rolando Jiménez, quien una vez más gentilmente nos ha esperado y aceptó conversar con Buena Costumbre. Muy buenos días, Rolando, gracias por estar acá. Buenos días a ustedes, gracias por invitarme. Sí, bueno, queremos que en tus palabras, aquí con María José Benavente, nos digas el sentimiento que te embarga luego de que se vivió esta jornada el día de ayer, un momento histórico sin duda alguna. Bueno, son múltiples emociones, es satisfacción por el trabajo bien hecho, que significa estas cosas que ellos hayan podido casar más de 10 parejas. Un poquito más fuerte, Rolando, al parecer, te escuchamos muy despacito. Sí, te puedes acercar al micrófono que tienes al lado de la boca, te lo pones más cerca porque si no, no vamos a escuchar nada. Hay una deficiencia ahí con el... Ahí sí. Ahí sí. ¿Se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, sí. Ya, entonces, como les decía, el hecho que ayer se hayan podido casar más de 10 parejas significa un salto cualitativo en términos de cómo la sociedad chilena se hace cargo de discriminaciones odiosas, de discriminaciones que además implican, por cierto, una vulneración al derecho a la igualdad, a derechos humanos fundamentales. Pero fundamentalmente, porque era necesaria este acceso al matrimonio, es porque por la protección de los hijos y las hijas de las parejas de gays y lesbianas que estaban en una situación de desigualdad respecto de la protección del Estado. Hoy día eso se acaban los hijos de segunda categoría, todos los hijos, sean matrimoniales o no, van a contar con el respaldo de la ley, van a ser protegidos, cubiertos por las instituciones que protegen la familia y las relaciones afectivas, jurídicamente hablando, de las personas. Interesante. Así que sí, muy contento. Esa reflexión que hacías en Rolando Jiménez, porque el matrimonio no solamente es un vínculo, ¿verdad?, simbólico, afectivo, amoroso, afectivo, emotivo, que sin duda lo es y lo fue justamente para el primer matrimonio para homosexual para Javier y Jaime el día de ayer, sino que también establece una premisa de nuestro Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley, ¿verdad? Y muchos niños y niñas no podían contar con papá y papá, sino porque justamente el matrimonio igualitario no estaba legalizado. Entonces, una muy interesante reflexión. ¿Sabes algunas otras parejas? Porque esta fue la que asistió al Palacio del Mandatario, pero sin duda que hay otras. ¿Cuáles son, en qué regiones se dio esto? Y si has podido tú percibir los comentarios de estas parejas, las impresiones que han tenido después de haberse logrado casar. Bueno, fueron en distintos registros civiles, en Recoleta, en Las Condes, en Vitacura, mayoritariamente en Santiago, ¿o no? Mayoritariamente en Santiago, sí. Hay que señalar, sí, que ha habido un problema con la plataforma donde la gente tenía que inscribirse. ¿Ya? Una plataforma nueva. Del registro civil. Del registro civil, que por lo tanto está sujeta, por cierto, a errores, porque es una plataforma que se instaló nueva, completa, para facilitar el acceso y la información y la inscripción de las horas para uniones civiles o matrimonio. Así que yo le pido paciencia a las parejas que no pudieron inscribirse ayer. Además hay un atraso enorme porque se cancelaron muchas uniones civiles y matrimonios por la pandemia. Entonces hay un atraso de alrededor de 6 8 meses en las horas. Hay congestión. Hay congestión, entonces a tener paciencia, pero ya la ley está en funciones.
se abrieron algunos cupos y el martes o miércoles de la próxima semana se van a abrir otros cupos más para el mes de abril. Así que tampoco se va a ir normalizando y lo importante es que la ley es una señal muy concreta de reconocimiento de la igualdad, es una conquista democrática que además está construida sobre un trabajo de más de 10 años. Tuvimos que demandar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvimos que tomarlo en la sede de los partidos políticos, tuvimos que generar manifestaciones multitudinarias, involucrar a todos los actores sociales, políticos y culturales en un cambio cultural, en una pedagogía que hicimos durante 30 años para llegar a este espacio. Y hoy día Rolando, somos una de las 30 naciones que tiene matrimonio igualitario en el mundo. Rolando, lo que voy a decir es un juicio político el que voy a emitir, y está muy bien que así sea, para quienes les pueda molestar, pero evidentemente que los gobiernos de centro derecha y en general la postura política de la centro derecha durante todos estos años de democracia ha estado más bien vinculada con la negación del avance de la conquista en materia vinculada con igualdad de derechos. Recuerda tú que se opusieron al divorcio, se opusieron a la entrega de la píldora del día después, se opusieron al aborto en 3 causales, se opusieron a la legitimación de los hijos nacidos fuera del matrimonio, etcétera, todo lo etcétera. que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Siempre se ha opuesto la centro-derecha, y sin embargo fue un gobierno de Educación centro-derecha. sexual integral, además. Sin embargo fue un gobierno de centro-derecha el que apuró, le puso suma urgencia a esta ley, y finalmente, hay que decirlo, el presidente de la República se preocupó personalmente de que esto se pusiera en práctica y que fuera posible de materializarse durante su mandato. No es casualidad que ayer, un día antes del término del periodo de Piñera, se haya podido materializar empíricamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué sensación tienes respecto de eso? Bueno, en política no existen casualidades. Hay planificación, hay intereses, hay coordinaciones. Y yo siempre tuve la convicción que en lo personal el presidente Piñera nunca tuvo problemas con el matrimonio igualitario. Se negó durante su segundo mandato, durante sus 3 primeros años, a legislar, porque eso le traía un costo político enorme con la coalición que lo sustentaba, con la UDI y Renovación Nacional mayoritariamente. Por eso nosotros teníamos la sospecha, y se confirmó, de que en su último año de mandato él le iba a poner el acelerador al proyecto de ley, porque además hay un acuerdo de solucionamiento entre el Estado de Chile y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Piñera en el último año los costos que tiene que pagar para salir a la moneda coalición son mínimos en términos de que está acabándose su gobierno, está cerrando fuera de la moneda. Por lo tanto, él tenía la cosa, porque yo encontré con él en sus 2 periodos, encontré con él en el aeropuerto, y él estaba muy complicado porque no pudo él firmar y promulgar la ley de uniones civiles que se trabajó básicamente en su gobierno, y que por esas cosas de las elecciones. Oye, ¿sabes que perdimos el audio, Rolando? Si puedes mejorar la conexión, ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Sí. Entonces, les decía que él no tenía el problema y empujó este proyecto de ley en los últimos 6 meses de su mandato, porque no pagaba los costos que habría pagado al principio con la UDI y con Renovación Nacional. Pero aquí además hay una cuestión muy importante. Logramos transformar un tema que se le adjudicaba a la derecha, o sea, a la izquierda, por parte de la derecha, como una agenda propia. No, esta era la agenda de derechos humanos de la diversidad sexual. Sí. Nosotros no somos... No de un partido político en particular. Exacto, no somos caja de resonancia de ningún sector político o ideológico. La población de diversidad sexual es tan plural y diversa como el resto de los ciudadanos. Mira. Y por lo tanto en ese contexto trabajamos de manera transversal, haciendo pedagogía, haciendo lobby, conversando con los gobiernos, sean estos de derecha o de izquierda. Nunca dejamos de dialogar, nunca dejamos de usar las herramientas de la ley, los recursos de protección, las demandas internacionales. Estos fueron 10 años de intensísimo trabajo para lograr finalmente que
el reclamo de igualdad más importante, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con los hijos de las parejas del mismo sexo, sea una conquista hoy día, como les decía. Lamentablemente, más del 85% de la población del mundo no tiene acceso a matrimonio igualitario, y eso significa una violación constante a los derechos humanos de las personas, de las parejas, pero también particularmente una vulneración muy relevante de los derechos de esos niños y niñas a contar con la protección del Estado. Rolando Jiménez, integrante del Movil, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus reflexiones. Un gran abrazo y muchas felicitaciones por lo conseguido. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias a ustedes. Buen Y fin de semana. igualmente, que tengan un muy buen programa. Muchas gracias. Rolando Jiménez, en los comentarios de una jornada histórica, cuando ayer Chile se ha convertido en una de las 30 naciones cuya ley civil reconoce la posibilidad de que personas del mismo sexo contraigan matrimonio y también... Y que hay que tener paciencia con la plataforma del registro sí, civil para poder agendar las horas. 8 de la mañana con 31 minutos, ya vienen nuestros estelares aquí a Buena Costumbre.